Bueno, para que sepan, el 26 arrancó la 18ª cumbre ambiental, esta convención que se llama COP, que está organizada por Naciones Unidas y que tiene la sede en Qatar. Y con este marco, porque es un dato también interesante para saber, es una buena fecha para tratar estos temas, justamente hace poquito se conoció este estudio publicado por Price, que se llama Índice de Economías de Bajo Carbono, en el que justamente se compara de alguna manera el crecimiento del PBI de los distintos países y el ritmo también de crecimiento de sus emisiones de carbono. En este caso hubo solo 13 países que lograron que sus economías crecieran por debajo, digamos, por arriba, las emisiones por debajo, y Argentina es uno de los países que justamente su PBI superó las emisiones de carbono. Así que es, por un lado, una buena noticia, y ya lo tenemos en línea a Marcelo Iesi, líder de la práctica de desarrollo sostenible de PricewaterhouseCoopers, para que nos cuente un poco los principales descubrimientos, los principales rasgos salientes de esta investigación, y también, por supuesto, focalizar un poco en Argentina y ver, bueno, por qué esta ubicación tan preferencial. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Bien, Gracias bueno, por... muchísimas gracias por acompañarnos. Al Justo, contrario. bueno, imagino que todo tiene que ver con todo y que la publicación también de este documento en línea con esta 18ª COP tiene mucho que ver. Sí, mira, el estudio lo viene haciendo Price a nivel global y con la participación de los países del G20 desde hace ya varios años, por eso participamos desde Argentina. Se hace durante el año con el objetivo de presentarlo en la COP, de hecho es uno de los documentos que se presentan, nosotros participamos en la COP y en todas las últimas COPs hemos presentado este documento, así que sí tiene que ver efectivamente. El objetivo es también aportar alguna visión que tenga en cuenta digamos, la expectativa del sector empresario, no solo del sector gubernamental. Cabe recordar que las COPs son Mm. reuniones de países. Marcelo, ¿estás ahí? Me parece que se cortó la comunicación con Marcelo. Sí, efectivamente, ahora vamos a retomar rápidamente el contacto justamente para profundizar, como les decía, sobre esta publicación, Índice de Economías de Bajo Carbono, que como nos contaba Marcelo, lo viene haciendo Price hace mucho tiempo y justamente es uno de los documentos que se presenta en la COP. Como les decía, es esta convención sobre cambio climático que organiza Naciones Unidas, que ya va por la edición número 18 y que en este caso va del 26 al 7 de diciembre en Qatar. Ya lo tenemos a Marcelo entonces para retomar. Hola Marcelo. Hola Estefanía, Nos quedamos perdón. ahí entusiasmados con la COP. Nos decías que, bueno, que la COP obviamente es un encuentro de países. Exactamente, sí, sí. La COP, como la mayor parte de las reuniones de Naciones Unidas, es para los países miembros. Como decía recién, no sé si alcanzó a quedar en el aire, el tema es que el sector privado es en temas de cambio climático un actor importante. Entonces, nosotros trabajamos ya desde hace varios años presentando este documento en la COP como de alguna manera colaboración para que los países tengan esta información también y que el sector privado pueda medir cuál es el impacto que va a tener sobre las economías, tanto a nivel mundial como a nivel de los países que se presentan individualmente, como es el caso nuestro en este informe, por ser parte del G20. Totalmente. O sea, está bueno, digamos, como presentar esta mirada del sector público y que puedan también, digamos, los dos sectores de alguna manera estar como en línea. Sí. Si vos mirás el informe, es cierto lo que vos comentaste. Argentina tuvo el año pasado un crecimiento de su PBI por encima del crecimiento del nivel de emisiones. Es parcialmente una buena noticia. Aún así, es una tasa de descarbonización muy, muy baja, no solo la de Argentina, sino la Mm. de los países que forman el G20, que por cierto suman más o menos el 80% de las emisiones a nivel Ujú. mundial. Eh, con lo cual, la verdad que es el primer informe de los que venimos haciendo desde hace varios años que ya queda un poco de manifiesto que el objetivo de lograr un aumento de no más de 2 grados al fin del siglo, es decir, al 2100, pasa a ser un escenario de muy baja probabilidad, prácticamente imposible de lograr por las tasas de descarbonización que se vienen alcanzando en el mundo. Si vos te fijás, no se llegan a tasas ni siquiera del 1% cuando desde el año del 2000 debimos haber logrado tasas de aproximadamente 3,5 o 4%.
Naturalmente, a medida que van pasando los años y las tasas no alcanzan ese 3,5-4%, hay un acumulado que hay que resolver, y las tasas actuales ya son del 5-5,5%. Esas tasas de descarbonización no se alcanzaron nunca en la historia de la humanidad. Hubo dos momentos así importantes de descarbonización, uno fue en la Segunda Guerra Mundial, pero se alcanzó el 4, Por 4 y motivos algo. externos, no Sí, por deseados, digamos, motivos un parate en la tremendamente externos. economía importante. Tal cual. Y el segundo momento fue en la crisis 2007, 2008, 2009, pero no se alcanzó ni siquiera el 3%. De modo que el escenario futuro no es precisamente promisorio en términos de lograr ese límite de aumento esperado de 2 grados. Y, menciono esto sí, porque, un poco para comentarlo con la audiencia, ¿no? El hecho de superar ese nivel de 2 grados al año 2100 puede hacernos modificar la forma de desarrollo futuro, porque si en lugar de 2 se puede llegar a tener 4 a 6 grados de aumento en promedio, realmente va a haber efectos importantes. sí, no, digamos las estadísticas, el escenario 2050 es complejo, digamos, bueno, ¿no? También cuando se habla del tema de consumo, ¿no? Si seguimos este ritmo necesitamos 2,3 planetas, o sea, hay un montón de tendencias que por ahora, digamos, las cifras nos juegan en contra, bueno, y esto que estás contando con respecto digamos, al no cumplimiento de esos objetivos de bajar, de limitar el calentamiento global a 2 grados, también es poco auspicioso. Sí, lamentablemente vos habrás seguido las últimas COPs, los acuerdos para establecer, digamos, obligaciones o acuerdos vinculantes entre países con el objetivo de reducir emisiones. Vos habrás visto que no han sido muy exitosos últimamente. Para esta COP tampoco se tienen demasiadas expectativas de lograrlo. Hay ya países que son grandes emisores que han declarado que van a estar fuera de un eventual segundo periodo de compromiso de Kioto, como Estados Unidos, como Australia, Japón. Eso no hace más que de alguna manera complicar esta situación. De ahí es que nosotros en el informe lo que estamos mencionando es, bueno, hay un segundo escenario sobre el que empezar a trabajar, que es el de adaptación, y por supuesto ese escenario va asociado a financiamiento para la adaptación, sobre todo de los países en desarrollo, ¿no? Sí. O de los países que por su condición geográfica vayan a ser afectados en primera instancia. Y Marcelo, por ejemplo, volviendo al caso de Argentina, ¿cuál fue la tasa de Argentina? Vos decís, bueno, la mayoría no llegaban al 1%. No, Argentina descarbonizó al 0,9%. Lo que sucede en el caso argentino ha tenido una tasa de crecimiento declarada del PBI importante, del 8,9 frente a un cambio en las emisiones de energía del 7,9. Perfecto. Eso es lo que te da la diferencia digamos, del 0,9. No está mal, pero claramente está lejos del objetivo. Nosotros, digamos, nos estamos concentrando en este momento en Argentina por motivos obvios, sí, pero la realidad es que hay otros países que han tenido un resultado bastante malo, como Australia, que incrementó sus emisiones en un 6,7%, lo cual es un caso bastante raro, porque es una tasa muy, muy alta. España, aún en plena recesión, sí, ha crecido en un 1,5%. Y eso es un segundo efecto, ¿no? Las emisiones asociadas al crecimiento económico siempre suben. Ahora, cuando hay una crisis económica no necesariamente bajan en la misma medida. Hay como algunos pisos que se alcanzan, de los cuales se torna muy difícil lograr reducciones. ¿Y qué países, digamos, dentro de, bueno, sabemos que decías, ninguno fueron grandes noticias, pero cuál estuvo un poquito mejor posicionado en esto de reducir las emisiones, de descarbonizar la economía? Mira, básicamente los países de Europa Central, Francia, Inglaterra y Alemania, los tres redujeron por encima del 6%. En el caso de Francia e Inglaterra hay que tener presente que ellos tuvieron un crecimiento económico bajo, si bien positivo, pero bajo, 0,7 y 1,7 en el caso de Francia. Pero en el caso de Alemania creció al 3% y sin embargo tuvo una reducción importante en las emisiones. Es decir, ahí hay un trabajo de mejora tecnológica y de programas de aplicación de medidas de reducción de emisiones que está funcionando.
Después hubo otras economías, Indonesia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, que también tuvieron reducciones de más del 3%. Y después hay un gran grupo de países que prácticamente no han reducido nada o han crecido, como mencioné el caso de España y Australia. ¿Y qué esperas, decías, bueno, para esta COP? Digamos, no hay muchas expectativas con el tema de los objetivos. ¿Qué se espera que pase? Digamos, en general, las últimas cumbres, incluso Río, ya hay como se va con pocas expectativas. ¿Qué se espera que pase ahora en Qatar? La verdad no te podría decir con certeza qué es lo que nosotros esperamos en particular como país o si se quiere como países en términos generales. Sí. Lo que debería suceder es lograr superar obstáculos políticos históricos importantes que impiden acuerdos vinculantes con el objetivo de reducir emisiones y financiar a los países en desarrollo para esas reducciones o para programas de adaptación. La realidad ahí, la discusión es siempre quién es el que tiene que, por un lado, poner el dinero para el financiamiento, por otro, qué organismo u organización a nivel internacional institucionalmente puede conducir esa aplicación de financiamiento, que eso es una discusión, como te darás cuenta, sumamente importante. Sí. De lo que estamos hablando es de algunos cientos de miles de millones de dólares de acá al 2020. De modo que hay, por un lado, problemas institucionales, por otro, problemas de cesión, si se quiere, de algún nivel de decisiones respecto a cuál es el máximo tolerable de emisiones por país, y por otro, hay una discusión entre los grandes emisores, es decir, entre Estados Unidos y China, que claramente excede lo que es algo puramente climático para transformarse en un tema de política internacional, de economía internacional. Es decir, hoy Estados Unidos ya no es el mayor emisor del mundo, pero claramente cuando se lo mide per cápita, China todavía tiene un nivel de emisiones bajísimo. Entonces ahí hay una discusión con pocas vías de solución, al menos en el corto plazo. Sí, ahí empieza a jugar, ¿no? Como vos decías, todo lo político, que es lo que tradicionalmente ha ido trabando las últimas, digamos, todas las últimas cumbres, y no hay quien falta que diga, bueno, ya, digamos, Naciones Unidas como un órgano, digamos, de negociación internacional, está dejando de funcionar. Bueno, hay toda una movida con respecto a esto también. Esperemos que de alguna manera algún adelanto en Qatar pase estos días, y es bueno saber, digamos, que también de la mano de este informe también la mirada del sector privado está presente. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por la comunicación. Gracias a vos, Estefanía. Bueno, estaremos en contacto. Estos temas siempre interesan, así que mil gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Era Marcelo Yesi, líder de la práctica de desarrollo sostenible de Pricewaterhouse Argentina, con este informe sobre el índice de economías de bajo carbono. No se vayan.